brusco en el primer tiempo, lo abrió Inglaterra con el gol, pero se echó demasiado atrás. Y le dio la pelota a los argentinos, y con el carácter de los argentinos, encontraron, ya habían estrellado una pelota en el poste, siguieron, golazo de Enzo Fernández, y después entendieron que tenían que seguir machacando, y en una jugada de Messi, Lautaro Martínez hizo el gol de la victoria, merecida porque Inglaterra terminó demasiado atrás. Lo estaremos platicando, pero además tenemos invitado en el estudio, y bueno, pues me da mucho gusto saludar y recibir a Luis Martínez Andrade, sociólogo poblano, que además ha hecho ya una trayectoria como investigador en Europa, se dice fácil, pero ya son muchos años en Europa, y que está en Puebla para lanzar la segunda edición de su obra Fútbol y Teoría Crítica. Ya en alguna ocasión lo habíamos tenido en el estudio y por eso nos da mucho gusto volver a platicar con Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Toño, no, muchas gracias nuevamente por darme el espacio para promover un poco y difundir las líneas de investigación que he estado trabajando estos años, como dices. Ya voy para 20, ya 2 décadas del otro lado del charco. Y no, agradecerte el espacio. Y bueno, qué mejor que en la coyuntura de la Copa del Mundo, que fue organizada también por México, 3 países, ¿no? Cosas que de nuestra infancia, cuando nos hubiéramos imaginado. Pero parece que es la lógica ya que va a implantar la FIFA. Me parece que el siguiente va a ser entre España, Portugal y Marruecos. Pero además, Luis, el siguiente no solamente va a ser entre España, Portugal y Marruecos. Como es el Mundial del Centenario, les dieron su dulcecito a Argentina, a Paraguay y Uruguay. Entonces va a ser un Mundial en 3 continentes, Sudamérica, Europa y África, en 6 países, pero además en estaciones distintas, porque en Sudamérica será invierno y en Europa estaremos en verano. Ese es el próximo Mundial, el Mundial del Centenario, en esta lógica, pues ya lo platicamos un poco en radio, por llamarle hipercapitalismo de la FIFA. Sí, bueno, es la lógica en el actual sistema de los megaeventos deportivos, ¿no? Que además son criticables por todo el daño ecológico que impera, ¿no? Nos hablan, por un lado, de la transición ecológica, ¿no? Y bueno, cuántos boletos de avión, ¿no? Y te acuerdas que incluso tuvimos una entrevista hablando sobre Qatar, ¿no? De todo la instalación que se hizo en Qatar para que la gente no tuviera calor. Los derechos humanos. La verdad que implica, ¿no? Entonces, sí, vamos a irnos confrontando a estas nuevas formas de organización de los megaeventos deportivos, que no es nada más del fútbol, ¿no? Están los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero es correcto, así. Vamos a tener una nueva dinámica muy interesante. Y además, pues el libro, Luis, la realidad es que se presenta el viernes, ¿no? Este viernes en el café, en el espacio cultural El Realengo, que se encuentra en el Carmen, me parece que es la 15 Poniente, a las 6 de la tarde, para las personas que quieran asistir, sobre todo porque el libro se publicó por una editorial española que se llama La Vorágine, entonces es complicado conseguir el libro en México. Ahí tendremos algunos ejemplares para la gente que quiera adquirirlo. Y como te comentaba, es la segunda edición, al libro le ha ido bien. Se publicó hace un par de años, la primera edición, salió hace un año en francés, se publicó este año en Brasil y saldrá a final de este año en turco. Entonces es un libro que ha tenido buena racha, porque además el libro no está solo enfocado en el fútbol. Como tú conoces la obra, el libro aborda cuestiones de historia, de diferentes países. Hablo sobre Brasil, el Corinthians, la democracia corintiana. Sócrates. El doctor Sócrates, ¿no? Claro. Entonces, bueno, trato de involucrar un poco la historia mundial. Hay 11 países ahí, ¿no? Hablo de la famosa guerra entre el fútbol, ¿no? Entre Honduras y El Salvador. Y bueno, me faltó México, fíjate. Espero por quizá para otro libro. Así es, ese da para un libro completo, mi querido Luis. Pero además hay aspectos muy llamativos. Hay uno que me llamó la atención, que hablando de Argentina, de Juan Román Riquelme, y este choque de identidades, de pensamiento,
con Louis van Gaal cuando jugaba para el Barcelona. Sí, en ese acápite trato de retomar la idea de un filósofo judío alemán que se llama Ernest Bloch, que dice que en el tiempo hay otros tiempos. Él habla de la no contemporaneidad. Bueno. Entonces yo quise, digamos, porque el libro va de eso, intento explicar un fenómeno, un concepto filosófico a través del fútbol. Yo quise mostrar que con esta transformación, cada vez donde incluso la tecnología va colonizando el fútbol, se habla más de los esquemas tácticos, ¿no? Y esos jugadores que irrumpían, como el pibe Valderrama, ¿no? Entonces, cada vez tienen menos espacio en este fútbol, ¿no? Estandarizado, esquematizado. Entonces, de Riquelme yo retomo ese epíteto que le puso Eduardo Galeano del último mohicano, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que es el último 10, que digamos nosotros de niños teníamos la idea de ese 10, el 10 que Maradona, aquí en Puebla el Mortero Aravena, ¿no? Que irrumpe, ¿no? Entonces hay una transformación incluso en lo que hoy es el número 10. Yo creo que ya el número de 10 no tiene la misma función que la que siempre el Rey Pelé, ¿no? Sí, tuvo. Entonces, de hecho, pues Brasil, de ese Brasil del 70 de los 5 dieces, pues hoy, como diría Galeano, éramos mendigos pidiendo un 10 en Brasil, un verdadero 10, ¿no? El que ocupaba la playera, ¿no? Es correcto. Entonces la idea era a través de Riquelme explicar un poco qué es la no contemporaneidad, ¿no? Y cómo en esta lógica moderna, donde el capital, la dinámica del capital impone su ley, pues también el futbolista, que es un trabajador, no hay que olvidar eso, es un trabajador, pues también hay toda una transformación y ya no es ese fútbol al que, digamos, no me imagino un Toros Neza hoy, por ejemplo, ¿no? Sí, disruptivos. Ahora, Luis, platicábamos también un poco en SICOM Deportes Radio. Decíamos, el fútbol es un fenómeno social que en este torneo, bueno, pues el público general ha visto cómo no, ha podido ir a los estadios con precios muy caros, el tema de pagar para ver partidos. Pero aún así, Luis, o sea, a pesar de esta lógica, como que el fútbol todavía nos llama y la sociedad se niega a soltarlo por completo. Claro, es que creo que el fútbol, por la misma cuestión de la identidad, ha ocupado espacios que antes, digamos, ocupaban las iglesias, la religión, partidos políticos, ¿no? Es decir, creo que lo último que uno diría, bueno, por lo menos mi equipo no me va a traicionar, ¿no? No se va a cambiar de camiseta, ¿no? Entonces ha habido en este proceso de secularización de la sociedad, digo, donde, por ejemplo, las iglesias, ¿no? Que escuchamos problemas, ¿no? De lavado de dinero, de protección a pederastas, ¿no? Ya esas instituciones, ¿no? Están desprestigiadas, pero el fútbol, de la otra manera, el equipo local, hoy lo que llamamos las selecciones nacionales, pues van ocupando esos espacios, ¿no? Y como dices, ¿no? La selección hasta se convierte en el símbolo de nuestra identidad, ¿no? Este partido que pasó hoy, el Inglaterra-Argentina, digamos, del lado argentino ya podíamos suponer ciertas respuestas. Entender que no solamente es un partido de fútbol por su idea de este tema de las Malvinas, ¿no? Que sigue ahí, es una llaga en la sociedad argentina. Pero hoy yo veía a los ingleses, más allá de cuando iban ganando, hay una barrida de un zaguero, Spence, y cómo se levanta y cómo festeja, ¿no? Fuera de este carácter flemático de los ingleses, un poco cayendo otra vez en estos temas de identidad, ¿no? Claro, porque, bueno, y también no hay que olvidar que con la fuerza que hoy ha retomado a través de los medios de comunicación, el futbolista también se convierte en una especie de símbolo, ¿no? Cualquier gesto de Messi, cualquier señal de Ronaldo se va a convertir en una tendencia, ¿no? Yo pienso en otra imagen que es importante decirla, el entrenador de Egipto cuando ganan ondeando la bandera de Palestina, ¿no? Es decir, sí, claro, pero yo creo que también lo hizo suponiendo que probablemente lo podían sancionar, porque ya sabes que la FIFA es hipócrita, ¿no? Dice que no se puede hacer política, pero le dan un premio a Trump, ¿no? Entonces yo creo que el mismo entrenador se arriesgaba, pero sabía que lo iban a ver y que su imagen iba a circular en redes sociales de manera inmediata. Eso también, digamos, las redes sociales están cumpliendo una función que en la época, por ejemplo, del Inglaterra del 86 no era igual, ¿no? Tenías que esperar la repetición, ¿no? Entonces, también el fútbol se empieza a convertir en una especie de poder blando.
Bueno, no el fútbol, sino el mundial, ese Así tipo es. de eventos, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues ya es otro aspecto, pues también estas redes sociales que han magnificado ciertas imágenes, como bien dices, pero también pues discursos de odio, ¿no? Exacerbar ciertas situaciones de un lado u otro, fake news también se han dado en este torneo mundialista. Sí, de alguna otra manera, desgraciadamente el fútbol en ocasiones fomenta el nacionalismo patriotero, ¿no? Entonces también, ¿no? Y creo que esa es como una cuestión delicada, que sobre todo en los momentos que estamos viviendo, sobre todo en México, con la violencia, hay que ser más cautos, ¿no? Quizá verlo como lo que es, una justa deportiva, no por eso vamos a salir a agarrarnos a golpes, ¿no? Con los otros aficionados, ¿no? Ahí, por ejemplo, en mi libro hay una cápite en Polonia, ¿no? Que llaman la famosa guerra del fútbol, porque de allá en Polonia, porque en el clásico de Cracovia se dan cita las dos hinchadas para agarrarse a navajazos, ¿no? O sea, me parece Sí, triste, ¿no? muy, muy, muy triste. La verdad es que es un muy buen libro, muy recomendable. Entonces, Luis, repetimos, el viernes a las 6 de la tarde. Sí, viernes 17 de julio, 6 de la tarde, en el Espacio Cultural Realengo, que se encuentra en el Carmen. Bueno, pues aquí está el libro, aquí usted lo puede ver, la portada, Fútbol y teoría crítica de un sociólogo poblano que ya decíamos ha trabajado, se ha quedado a trabajar en Europa y bueno, pues entonces vale mucho, créame que vale mucho la pena. Luis, como siempre, un gusto platicar contigo. No, gracias, Toyo. Vamos a hacer una pausa, regresamos.